Bueno, un saludo. En la sesión de ahora vamos a abordar el tema de la desideologización que mencionaba ella Curía en el artículo este de Filosofía para qué. Algo habíamos mencionado en las clases anteriores, en el video anterior, y quería referirme a algunos aspectos puntuales, tanto sobre la cuestión de la desideologización que plantea ella Curía como, y es ahí donde vamos a comenzar, sobre las ideologías. Bien, una cuestión que es importante abordar de entrada es el hecho de que en apariencia las ideas, las ideologías, los sistemas de ideas aparentan ser como elementos autónomos de la realidad, aparentan tener, podrían parecer que tienen una especie de vida propia, ¿no? De una vida social propia independientemente de las condiciones sociales, independientemente de los hombres y las mujeres de donde se mueven esas ideologías, en apariencia una determinada concepción del mundo, eh, surgiría como por generación espontánea, surgiría de una forma en apariencia natural. Bien, este problema lo aborda Marx en una obra suya de su primera etapa, que es la ideología alemana. Él va a polemizar eh, con una corriente filosófica que tiene en la Alemania de su tiempo de mediados del siglo XIX una importancia tremenda, que es la filosofía idealista de Hegel, ¿no? Este filósofo, este enorme filósofo alemán, Georg Friedrich Hegel, perdón, eh, va a tener un influjo muy importante en los pensadores alemanes de tiempos de Marx, ¿no? Y bueno, va a tener también una gravitación muy fuerte con respecto a toda la filosofía occidental de finales del siglo XIX y también el siglo XX, ¿no? Hegel es una referencia importante para entender la filosofía contemporánea. Pero el asunto al que voy es que dentro de la influencia filosófica que tiene Hegel hay un planteamiento que es muy potente, muy poderoso, y es que Hegel va a sostener a lo largo de su obra, en particular en la filosofía de la historia y en la fenomenología del espíritu, bueno, no solamente que las ideas tienen una autonomía completa con respecto a las condiciones sociales, con respecto a los hombres y mujeres concretos, ¿verdad? En las que reproducen ese sistema de ideas, sino que eh, las ideas, Hegel va a hablar de la idea absoluta, las ideas van a ser como las artífices del desarrollo histórico, de tal manera que en el planteamiento de Hegel, y esto se observa muy bien en la fenomenología del espíritu, eh, las ideas, lo que Hegel llama la idea absoluta, es decir, una idea completamente autónoma, es la protagonista de la historia universal, ¿verdad? Es la que mueve la historia y los seres humanos concretos no somos otra cosa que, bueno, meras comparsas, meros actores secundarios, en una trama donde el papel principal lo lleva la idea, ¿verdad? La razón concebida como una entidad completamente autónoma, perdón, con respecto a la práctica humana. Entonces, bueno, en la ideología alemana Hegel va a polemizar, eh, Marx va a polemizar con los repetidores de Hegel, ¿verdad? Con los discípulos de Hegel que van a plantear esta idea, ¿no? De que las ideas tienen una autonomía completa, ¿verdad? Que el desarrollo de la historia se debe al desarrollo mismo de las ideas, al desarrollo del pensamiento, ¿verdad? Y que bueno, esto lleva a una suerte de actitud pasiva frente a la historia, ¿verdad? Entonces, en la ideología alemana, Marx va a plantear una cosa completamente radical con respecto al planteamiento hegeliano. En la ideología alemana, Marx dice que las ideas son producciones históricas que tienen que ver con las condiciones materiales que se generan en una época determinada y que obedecen también a las relaciones entre los seres humanos. De tal manera que si en el campo, por ejemplo, de la política, de la economía, de la sociología,
de cualquier otra disciplina, eh, nos confrontamos con determinadas concepciones, incluso en la vida cotidiana, ¿verdad? Nos confrontamos diariamente con diferentes concepciones, con diferentes ideas sobre el ser humano, sobre las leyes, sobre la sociedad, sobre un montón de cosas. Si rastreamos un poquito, vamos a encontrar que estas ideas no han nacido por generación espontánea, sino que tienen un origen histórico bien preciso. Y Marx en la ideología alemana va a plantearnos precisamente este tema, ¿no? Este punto. Las ideas tienen un origen histórico, tienen un origen, además, un origen material, ¿verdad? No es las ideas no son una cuestión que anden por las nubes, ¿verdad? Que anden por ahí en una dimensión muy elevada de la vida humana, sino que están arraigadas en la vida cotidiana de los seres humanos, están arraigadas en las necesidades humanas. Y Hegel va a plantear justamente cómo eh, las ideas van desarrollándose a medida que el ser humano va conquistando nuevas formas de resolver estos problemas cotidianos, ¿verdad? En la medida que el ser humano va resolviendo la necesidad de comer, la necesidad de la salud, la necesidad de la vivienda, bueno, también sus ideas sobre el mundo van cambiando. Y estas ideas tienen una relación también muy fuerte con los grupos sociales, con las clases sociales que tienen el poder, es decir, las clases sociales que controlan los bienes materiales que son necesarios para hacer posible la vida humana en un contexto determinado, ¿no? Entonces las ideas van a servir como un elemento que va a justificar el poder de un grupo social, de una clase social sobre otra, ¿no? Y entonces acá nos encontramos con que también para Marx eh, las ideas, y siendo más específico, las ideologías tienen una relación directa con el poder, con quien detenta el poder en una sociedad. Entonces las ideas que ya se convierten en ideología, en el sentido que veíamos en Epicuría también, sirven para legitimar las relaciones sociales, sirven para legitimar que un grupo social tenga el poder sobre el Estado, ¿verdad? Sobre los medios económicos, sobre la prensa, sobre una serie de factores que son cruciales, ¿verdad? Para organizar la vida cotidiana en una sociedad. Entonces este es un elemento muy importante, ¿no? En resumen, lo que quiero remarcar acá de la ideología alemana, de este texto de Marx, eh, es que para el autor las ideas tienen un origen material. Son el resultado de relaciones materiales, relaciones que tienen que ver bueno, con la forma en que los seres humanos nos organizamos en las sociedades para hacer posible la vida humana, hacer posible la coexistencia humana, ver las relaciones de poder, etcétera, que están dadas en cualquier sociedad, en cualquier tipo de sociedad. Las ideologías tienen un origen material, aunque en apariencia, bueno, uno puede decir, bueno, las ideas son producto del espíritu, ¿verdad? Las ideas son una cuestión elevada por encima de las necesidades humanas, ¿no? Con Marx vemos que esto no es así. Las ideas tienen un claro origen material. Lo demás es justamente eso, ¿verdad? Una mistificación, ¿verdad? La ideología alemana es un libro que quiere romper con estas mistificaciones que hay en la filosofía idealista alemana. Ese es un punto. Entonces, por ejemplo, una perspectiva liberal, neoliberal, keynesiana o neoclásica, marxista de la economía, eh, tiene su explicación en unas condiciones materiales determinadas y responde a intereses determinados, a intereses sociales, a intereses de clase, intereses económicos, intereses políticos. Entonces, ese punto es importante, esa relación entre las ideas y los intereses de los grupos humanos. Pero Marx también se encarga de hacernos reflexionar sobre otra cuestión. Si bien las ideas tienen una base material, también en las ideas hay como cierto nivel de autonomía, cierto nivel
y yo remarco lo de cierto, ¿verdad? Un determinado nivel de autonomía, un determinado nivel de independencia con respecto a las condiciones materiales en las que se origina. Eh, ¿Qué significa esto? Eh, que las ideas, aunque sean el resultado de condiciones materiales, eh, no son una especie de reflejo mecánico de las condiciones materiales, ¿verdad? De tal manera que bueno, en el mejor de los casos bastaría simplemente con estar ubicados en una sociedad determinada y pensar cómo es o percibir las cosas para que la realidad se muestre tal como es, ¿verdad? Eh, Bastaría una cosa tan simple, ¿verdad? Y hemos visto en el encuentro anterior que esto no es cierto. Hay, como decía Yacuria, un plano aparente de la realidad y un plano pues real de la realidad. Bueno, lo mismo con el saber, ¿no? Hay un saber aparente y hay un saber real. Entonces, el hecho de que las ideas tienen un origen material no significa que las ideas son una especie de fotocopia automática, una fotocopia o una fotografía fiel de la realidad que representan, sino que hay por así decirlo, como un cierto margen de libertad de las ideas con respecto a las condiciones materiales en las que se originan. Pero es un margen relativo, ¿verdad? No es una libertad absoluta. Si hubiera una independencia absoluta de las ideas con respecto a las condiciones materiales, bueno, tendríamos que las ideas tendrían una vida propia y eso no es así. No tienen una vida propia, tienen una vida social, una vida histórica, una vida material, ¿verdad? En un contexto histórico determinado. Por lo tanto, eh, sí que tienen una especie de margen de independencia con respecto a las condiciones sociales. Y ese margen de independencia, ese margen de autonomía, es lo que nos permite y nos ha permitido a lo largo de la historia, nos ha permitido a la humanidad en su conjunto pensar diferentes cosas sobre la realidad. Nos ha permitido pensar cómo podríamos tener una mejor sociedad. Nos ha permitido tener, ideas distintas sobre cómo, no solamente cómo organizar la sociedad, tener ideales, ¿verdad? Tener ideales sobre cómo podría ser la humanidad mejor, por ejemplo. Nos ha permitido tener creatividad, fantasía, toda esta cuestión de la creación literaria, de la creación estética, tiene que ver con ese margen de autonomía de las ideas con respecto a las condiciones sociales, ¿verdad? Si no, sería imposible eh, pensar que pudiera existir una utopía social o que pudiera existir creaciones literarias o del cine, ¿verdad? O de la televisión que hablen de mundos distintos o que hablen de realidades alternativas a la realidad presente. El pensamiento estaría como muy sujetado a las condiciones materiales y eso no es así, ¿verdad? Hay cierto margen de autonomía y eso precisamente la cuestión que posibilita también el pensamiento crítico. Esto es también muy importante tomarlo en cuenta. El pensamiento crítico es una característica de la actividad del pensar, y subrayo que el pensar es una actividad, es una práctica que permite cuestionarnos cómo son las cosas, ¿verdad? Es lo que hace que seamos curiosos, lo que hace que tengamos una independencia de pensamiento, que nos cuestionemos las cosas, que planteemos formas distintas de encarar los problemas o de resolver las situaciones, ¿verdad? Es la madre, podemos decir, es la madre de las invenciones, es la madre de las utopías sociales, es la madre de la creación estética, ¿verdad? Esta independencia de pensamiento es lo que hace que haya imaginación, que haya creatividad, pero también que haya ese pensamiento crítico.
Ese es el punto al que quiero llegar. Y en este punto es donde nos conectamos mucho con lo que plantea Yacuría en el texto de Filosofía para que él dirá, y eso lo comentamos en el video pasado, él dirá que el pensamiento filosófico echa mano de dos elementos importantes que son la duda y la negación. Si el pensamiento no tuviera ese nivel de autonomía con respecto a las condiciones materiales en las que nos encontramos, no podríamos dudar de nada, simplemente aceptaríamos la realidad tal como se nos viene presentada, ¿verdad? Seríamos, bueno, una especie de dogmáticos, creeríamos en la veracidad de la realidad tal como la percibimos o tal como se nos presenta en ese plano de apariencias. Y también seremos incapaces de la negación, ¿verdad? De ese elemento que es importante también en la construcción de mejores sociedades. Es decir, la negación en el sentido de cómo el ser humano niega la pretendida racionalidad de una sociedad, de una totalidad social, que se nos presenta justamente como racional, como justa, como democrática, como lo mejor, etcétera, pero escarbando un poquito vemos que eso no es cierto, sino que hay injusticias, hay mentiras, hay negación sistemática de la vida, hay ideologización, ¿verdad? En el término que usaba Yacuría, y eso es un elemento importante que al cual nos va a ayudar pues el pensamiento crítico, el pensamiento filosófico. Bueno, vamos a continuar hablando de estos temas en próximas sesiones. Muy pronto también vamos a comenzar a conversar, a platicar, a discutir un poquito sobre el neoliberalismo y la globalización. Este tema, que es un tema económico, es un tema también altamente ideológico, ¿verdad? Altamente ideologizado. Y es importante también pues hacer la entrada, ¿no? Con un sentido crítico. Pasen buenas noches o buenos días según la hora en que estén escuchando. Hasta pronto.